Pues a todos nuevamente de regreso. Hay un tema que está tomando mayor protagonismo cada vez más. Se llama el renting o el alquiler de vehículos. Pero entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los precios? ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de este modelo? Quédate en este video donde te voy a comentar más de este modelo y te voy a mostrar los precios de algunos de los vehículos. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Gallego y en este podcast, en este canal, les hablo de finanzas personales, de inversiones y de criptomonedas. En esta oportunidad vamos a hablar entonces de qué es eso del renting o del alquiler de vehículos. Para comenzar les vamos a mostrar antes esta página que se llama Renting Colombia, trabaja en alianza con el grupo Bancolombia, digamos que hace como parte del mismo. Entonces acá está renta para personas y renta para empresas. Entonces acá dice, pagas un canon mensual, no pagas cuota inicial y obtienes múltiples beneficios. Pues obviamente, o sea, acá en esta definición, no pagas cuota inicial, pues obviamente si yo estoy alquilando algo, pues no tienen por qué cobrarme una cuota inicial. O es como si cuando fuera a alquilar un apartamento, una oficina, me dijeran, hey, tiene que dar una cuota inicial. Creo que aquí parte de la definición como que esto sobra. ¿Cuáles serían entonces los beneficios que mencionan del renting? Está el pago de impuestos incluido, la póliza de seguros con protección total, los mantenimientos preventivos y correctivos, también de forma total, el SOAT, el cambio de llantas y lavadas gratis. ¿Cómo son las características de cada servicio? Entonces hay un renting para personas y hay un renting para empresas. Entonces para personas, contratos por 48 meses, eso quiere decir 4 años. Ojo con este punto, porque yo hace 2 años hice un video con respecto a la comparación entre alquilar o comprar carro bajo este modelo de renting y en ese entonces el contrato era por 3 años, quiere decir que le han subido un año más. ¿Esto para quién es beneficioso? Obviamente para la entidad bancaria o para esa entidad de Renting Colombia, porque está haciendo que el contrato ya no sea a 3 años, sino que tengas que pagar esa cuota a 4 años por el mismo vehículo. Entonces es un punto ahí importante para tenerlo presente. Alquila un vehículo para uso personal y conduces, disfrutas y compartes con los tuyos sin preocupaciones. Y acá ponen, al no comprar ni financiar los vehículos, ahorras dinero, proteges tus finanzas y evitas pérdidas por la depreciación de los mismos. Ahorrar dinero, esto depende, hay que mirar el modelo completo y compararlo a ver cómo sería. Protege tus finanzas, también es muy específico, muy puntual. Son muy diferentes las finanzas de una persona A o de una persona B. Por ejemplo, son muy diferentes las finanzas mías a las de otra persona que está viendo aquí el video, a las de Catalina, a las de Ramiro, a las de cualquier otra persona. O sea, las finanzas son muy puntuales de cada persona y es complejo acá, digamos, generalizar, protege tus finanzas, porque todo esto es basado en cómo cada persona maneja y administra las finanzas personales. Para algunos les convendrá mejor el renting, para otros les convendrá mejor comprar el vehículo. O sea que no todo es beneficioso bajo este mismo modelo. Específicamente, ¿qué es lo que incluye entonces este canon de arrendamiento? Entonces, esto incluye el kit de carreteras, matrícula inicial, el procesamiento para solicitar ante el organismo de tránsito definido por Renting Colombia, el registro de la propiedad del vehículo. El SOAT, como se decía ya, también está el tema del SOAT, que el SOAT cubre a conductor, ocupantes particulares, pasajeros de vehículos de transporte público y a los peatones. El seguro, que está amparado bajo los riesgos de pérdida total y parcial por daños y por hurto, y toda la parte de responsabilidad civil. ¿Qué más tenemos por acá? El impuesto de rodamiento y semaforización, la revisión técnico-mecánica, el tema de los mantenimientos a través de la red de talleres. Esto es importante porque hay que llevarlos obviamente a esos talleres donde está diciendo Renting Colombia, donde tengan algún acuerdo durante la vigencia del contrato o hasta el máximo de kilometraje. Yo estuve verificando, no sé, yo creo que más adelante lo dice, pero el kilometraje es de 15.000 por año. Si uno se pasa ese kilometraje, de esos 15.000 kilómetros en el año, le entrarían a cobrar este tipo de mantenimientos, porque ya sería un desgaste, según ellos, adicional por encima a lo que está estipulado en el contrato. Entonces, pilas también con ese punto para los que utilizan el renting. Acá está la parte de mantenimientos, las llantas, comprende el cambio de llantas por desgaste o cumplimiento de la vida útil de las llantas. También incluyen previa revisión en los talleres de autorización de Renting Colombia, reparaciones o cambios prematuros por punzadas o pinchazos, cortes encostados, dilatación o chichón. Está el punto de las lavadas sencillas y limitadas. Esto incluye lavada del exterior y aspirada durante la duración del contrato. Protección total de Renting Colombia. Está acá un tema de 5 días de localiza al año, pues digamos esto me parece como muy relevante. Y este también es clave tenerlo en cuenta, que no está incluido en este canon de administración mensual. Siniestros que no superen el valor del deducible, a menos que cuentes con el servicio de protección total de Renting Colombia. Hay que tener
cuenta ahí, si se pasa el deducible, ahí ya no lo está cubriendo este Renting Colombia. Combustible, digamos que parece lógico, sin embargo ahí es mejor aclararlo porque algunas personas creerán pues que obviamente también está incluida la gasolina, pero no. La gasolina del combustible sí es por aparte. Conductor, tampoco está incluido nada de conductor. Pago de fotomultas y o comparendos, obviamente esto es algo derivado de la forma o de la manera en que cada conductor hace su uso del vehículo sobre las vías y el cumplimiento de normas. Accesorios adicionales no contratados ni el desmonte de estos y elementos hurtados. Esto es lo que me parece como más relevante con los puntos entonces de Renting Colombia. Ahora voy a pasar y les voy a mostrar la opción de vehículos que se tienen acá. En el tema de vehículos, el que inicia acá, aparentemente yo creo que eso está ordenado del más barato al más costoso, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el vehículo más económico, es este Suzuki Expresso GL con 1.495.000 pesos mensuales, que si lo pasamos a dólares, como para toda la audiencia de Latinoamérica, esto equivaldría a unos 311 dólares aproximadamente. Y acá también es importante que verifiquen con respecto al caso que les había mostrado antes. En el caso anterior, esto comenzaba, había una promoción de un vehículo a 790.000 pesos, unos 210 dólares aproximadamente, y los otros a 990.000 pesos, unos 200 dólares, unos 260 dólares aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que de 2 años para acá se ha aumentado el precio no solo en pesos, sino también en dólares. Y hay que tener en cuenta que la TRM ha aumentado. Entonces acá tenemos un beneficio al convertirlo a dólares, porque tenemos la TRM más alta, o sea que en dólares debería ser un poco más económico, pero igual estamos viendo un incremento. Según esto, serían unos 49.800 pesos diarios, o sea que estos son casi unos 10 dólares diarios. Está acá el IVA incluido, este es modelo 2023, la referencia, el motor, el tipo de transmisión y si tiene aire acondicionado o no. Entonces acá uno podría ver la ficha técnica de cada vehículo. Entonces vamos a ver otros vehículos, otros valores, a ver qué hay. Entonces acá vemos estos de inicio que están por el lado de los 1.500.000 pesos en moneda local, unos 311 dólares aproximadamente. Volkswagen, este Comfortline está a 1.600.000 pesos, el Quite Zen 1.616.000. Vamos viendo otro tipo de vehículos un poco de gamas como mejores, a ver qué va apareciendo, a ver qué nos va cargando. Entonces acá vemos unos vehículos un poco más amplios, el Volkswagen Voyage, el nuevo, de 1.6 litros, 110 caballos, 1.945.000 mensuales. Este sería en dólares 1.945.000. En dólares serían aproximadamente unos 405 dólares. Entonces vamos pasando de 311 dólares, este ya valdría 405 dólares. Muy similar a lo que valdría este Onix, este Hyundai Accent MT, digamos que también está sobre los 2 millones ahí, empezando ya sobre los 2 millones. Veamos otro tipo de vehículos también. Estos dos vehículos son bastante comerciales. El Mazda 2 y la Renault Duster. Estas 4x2. Entonces, este Mazda 2, 2.352.000 mensuales. Y la Duster, 2.365.000. 2.365.000 en dólares sería aproximadamente unos 492 dólares. Acá vemos este eléctrico, 2.438.000 pesos. Bueno, ahí se puede empezar a revisar qué tipo de vehículos hay. Vemos acá que lo podemos filtrar por marca, por tipo de vehículos, si es una SUV, un camión liviano, camión mediano, automóvil, van, eléctrico, híbrido. Entremos a ver en este momento a ver eléctricos e híbridos. Tan raro, no encontraron eléctricos o híbridos. Acá acabamos de ver uno. Bueno, esto, entonces miren que aquí la página no parece estar como tan chévere para hacer los filtros. Vamos entonces acá, pongamos camionetas, a ver si en camionetas sí nos aplica filtros. Acá, camioneta, no, la página entonces no entiendo, o sea, este tipo de páginas no ayudan a que las búsquedas sean más certeras o más livianas. La página incluso que yo les mostré hace 2 años me parecía mucho mejor. Voy a seguir acá buscando a ver para ver por lo menos un par de camionetas, a ver cómo están los valores. Acá está Suzuki Vitara, está Suzuki Jimmy. Es más, en estos vamos a entrar a mirar con el valor comercial que está, para hacer un cálculo ahí de cuánto es el porcentaje del valor comercial. Entonces, está esta Suzuki Vitara, 2.482.000 mensuales. Y esta Suzuki Jimmy, 2.483.000 pesos mensuales. Vamos acá a la página de la revista Motor
Vamos a ver en los vehículos nuevos. Esto es Suzuki. Ah, pero esto es que un 4x4. Suzuki Jimmy. Vamos a ver, este Suzuki Jimmy. ¿Era que era este? Suzuki Jimmy 1.5. Entonces miremos a ver acá qué dice este valor. Suzuki Jimmy 1.5 GAMT. Entonces este es mecánico, aire acondicionado, sí. GAMT. GA. Debe ser este primero que está acá. El valor comercial de este vehículo está en 101.700.000. O sea, 101.700.000. Eso en dólares quiere decir que está como en $21.000. Recuerdo que el dólar en la moneda en Colombia se ha depreciado bastante. En dólares está conveniente el valor, será unos $21.000. En dólares no parece tan caro, aunque este vehículo pues es relativamente sencillo. Son vehículos como de entrada en la parte de esta de 4x4. De 101.700.000, voy a hacer acá el cálculo, son 2.483.000 dividido 101.700, me da que estaría pagando 2.4% mensual de este vehículo. Si uno lo sacara así rápido, voy a hacer una división rápida, aunque obviamente esto tiene otros valores. 107 millones, fue 107 millones, 101.700, vamos, 101.700 dividido 2.483.000. Si lo miramos así, a simple números, esto en 41 meses estaría uno pagando el vehículo prácticamente con el valor del renting. Obviamente esto incluye lo que les mostraba antes, mantenimientos y todo esto, pero quiere decir 41 meses. Acá es importante hacer estas validaciones porque como el contrato lo extendieron a 4 años, puede que no sea tan beneficioso en algún momento. Ahora, si tienes empresas, si lo puedes pagar, si puedes deducir el gasto, si puedes deducir el arriendo, acá empiezan a jugar otros factores importantes para hacer ese tipo de decisión. Si sí es importante o si sí o no es beneficioso el renting para ti como persona. Otros puntos importantes a analizar es, por ejemplo, cada cuánto estás cambiando de vehículo. Si tú eres una persona que cambia cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años de vehículo, no sé si cada 4 años, por lo menos hasta 3 años, se cambia cada 2, cada 3 años, podría ser beneficioso. Igual, siempre hay que hacer un análisis, precios, valores, desgaste, beneficios, utilidades. ¿Cuál es el beneficio del renting? Pues hay que tener en cuenta que el beneficio del renting se va a olvidar uno de todo. Impuestos, SOAT, mantenimientos, y eso también desgasta cuando uno tiene un vehículo propio. Ay, no, que me toca llevarlo aquí, que me toca llevarlo allá, que hay que hacerle esto, que hacerle yo no sé qué, que otra cosa. Entonces, el vivir tranquilo, el ahorrarse tiempo en vueltas o en otro tipo de cosas, el tiempo de cada persona es muy valioso. Entonces, por eso también es importante que ustedes como personas sepan lo valioso del tiempo y cuánto vale una hora tuya para dedicar a alguna cosa. Muchas veces es muchísimo mejor invertir en este tipo de gastos porque hacen que en esa hora que uno estaría dedicando para hacer otra cosa, uno la está dedicando para producir, para generar más conexiones, ventas, gestión en la propia compañía. Todo esto hay que tenerlo, digamos, muy presente. Entonces, así está en este momento el tema del renting. Voy a hacer esta división con el otro vehículo sencillo, a ver cómo está. Busquemos este otro vehículo sencillo, pero este Suzuki yo no lo vi. Ah, ¿será que está? No, pero cambiemos de marca, que no sea un Suzuki. Vámonos con este Volkswagen. Gol Comfort Line 1.6 de 99 caballos. Entonces miremoslo acá, si está por aquí, a ver. Estos son los utilitarios 4x4, son los sencillos. Volkswagen 1.6 Trendline. Este es mecánico 1.6 Comfort Line. Entonces esta es una línea diferente. Comfort Line 64.500.000. Este sería 64.500.000 dividido el valor del renting mensual, que es 1.599.000. 1.599.000 me da 40.3. 40.3. En el otro también nos dio exactamente 40.3. O sea que este modelo ellos ya lo tienen estudiado, más o menos eso es lo que van a verificar. Lo vamos a hacer con otro vehículo. Voy a poner otro ejemplo de otro vehículo. Y acá vamos detectando cuál es el modelo de negocio que tiene esta compañía. Renault, bueno, vamos con este vehículo que es un vehículo bastante comercial, bastante utilizado, es un vehículo muy familiar. El Renault Logan Life PH2. PH2. Logan Life PH2, no dice nada de PH2, Logan Intense, Logan. Pues parece ser este es mecánico, miremos a ver, mecánico, sí.
con aire acondicionado, debe ser este 58.800. Entonces hagamos acá el cálculo. 58.800.000 dividido 1.688.000 pesos. Este da 35 meses. O sea que para este modelo ellos lo recuperarían muchísimo más rápido. Más o menos estos es el modelo que se estaría sacando del renting. Es importante que cada uno haga ese análisis, esa comparativa, todos estos números. Como les comentaba, puede beneficiar a unas personas, a otras no tanto. Sin embargo, es un modelo interesante que ha estado cobrando cada vez más relevancia y más importancia. Que no me gusta que ampliaron el plazo de 36 meses a 48 meses. Quiere decir que lo ampliaron de 3 años a 4 años. También es cierto que los vehículos han aumentado, sí, pero el valor de entrada hace 2 años era de $211 o de $210, hoy es de $311, $100 de diferencia y con un año más. O sea que puede que este modelo, el tema es que como no hay casi competencia, el problema cuando no hay casi competencia entran a un monopolio de precios y a un monopolio de valores. Sería interesante que pudiesen entrar más marcas para que entren a competir en este modelo de renting de vehículos, que es un modelo bastante interesante que puede ayudar muchísimo a muchas personas, y al tener competencia los precios irían a la baja. Obviamente los vehículos han aumentado mucho en los últimos 2 años también por todos los problemas que ya sabemos. Sin embargo, creo que está bastante alto por acá el ejercicio que hicimos. No se olviden de ver el otro video que les había mostrado. Ahí les explico cómo también pueden hacer el análisis de dónde en un vehículo propio incluir todo, cuánto con un vehículo propio, mantenimientos, SOAT, licencias, todo esto. Y adicional hacer el comparativo con esto del renting a ver qué tanto estaría saliendo. Entonces esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme, gracias por verme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.